Hola, mi nombre es Edgar López de Alba y hoy les voy a presentar la Guerra Fría. La Guerra Fría, que tuvo su inicio poco después de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y la extinción de la Unión Soviética en 1991, es la designación atribuida al periodo histórico de disputas estratégicas y conflictos indirectos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, por la hegemonía política, económica y militar en el mundo. Causas de la Guerra Fría. La Unión Soviética nació tras la Revolución Rusa de 1917. La industrialización que experimentó durante los años 30 y la victoria contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial convirtió a la Unión Soviética en una superpotencia mundial para 1945. Estados Unidos, por su parte, fue un actor clave en las dos guerras mundiales. Intervino a favor de los aliados en ambas contiendas, desequilibrando la balanza y logrando victorias militares decisivas. Sus enormes recursos naturales y su gran población la convirtieron en la otra gran potencia mundial tras la Segunda Guerra Mundial. Acabada la guerra, la competencia entre ambos estados no tardó en aparecer. Cada uno tenía un modelo económico contrapuesto que trataron de expandir por el resto de países del planeta. Además, su creciente industria les hacía competir por los recursos naturales, buscando ampliar sus zonas de influencia lo máximo posible. En 1947, tan solo 2 años después de la caída del nazismo, otra guerra parecía inevitable. Paradójicamente, fue el desarrollo de la tecnología militar lo que impidió que estallara un nuevo conflicto. Cuando ambos países se lanzaron una alocada carrera por fabricar el mayor número posible de bombas atómicas, pronto se hizo evidente que una guerra abierta llevaría a la mutua destrucción. Consecuencias de la Guerra Fría. La Guerra Fría terminó por el desmoronamiento de la Unión Soviética. Las reformas de Mikhail Gorbachev, que liberalizó la economía y concedió mayores libertades políticas, acabaron por generar una crisis mortal en la Unión Soviética. Su disolución en 1991 tuvo como principal consecuencia el predominio de Estados Unidos como la única potencia mundial. Además, la escalada militar de ambos países dejó un mundo plagado de cabezas nucleares, un peligro de autodestrucción que la raza humana llevará siempre consigo desde entonces. Por otro lado, gracias a la competencia entre ambos países, el ser humano alcanzó un nivel de desarrollo tecnológico inimaginable unas décadas atrás. Los programas espaciales conjuntos entre todos los países del planeta son una muestra de hasta dónde puede llegar la humanidad cooperando en lugar de viviendo en permanente conflicto. Ahora hablaremos sobre el capitalismo. Es un sistema económico y social basado en que los medios de producción deben ser de propiedad privada. El mercado sirve como mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente y el capital sirve como fuente para generar riqueza. A efectos conceptuales, es la posición económico-social contraria al socialismo. Ahora hablaremos sobre el socialismo, que es un sistema económico y social que centra sus bases ideológicas en la defensa de la propiedad colectiva frente al concepto de propiedad privada de los medios productivos y de distribución. A efectos conceptuales, es la posición económico-social contraria al capitalismo. Ahora les enseñaré las respuestas de una pequeña entrevista que le realicé a una persona. Esto con el fin de entender un poco más sobre el tema. La primera pregunta fue: ¿qué países fueron los líderes mundiales durante la Guerra Fría? A lo que el entrevistado contestó: la Unión Soviética y Estados Unidos. La segunda pregunta fue: ¿por qué pasaron de ser aliados en las dos guerras mundiales a ser enemigos? A lo que el entrevistado contestó: porque hubo un choque de ideas entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ya que la Unión Soviética se guiaba por un partido comunista y Estados Unidos se guiaba por un partido socialista. La tercera pregunta fue: ¿qué regiones fueron escenarios de la Guerra Fría? A lo que el entrevistado contestó: la Guerra Fría se desarrolló por todos los países del mundo, pero los principales protagonistas eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero Estados Unidos, tanto como Estados Unidos y la Unión Soviética, tenía territorios de influencia. Por ejemplo, Estados Unidos tenía territorios de influencia como en Japón, España, etc. Y la Unión Soviética tenía territorios de influencia en Cuba o Alemania del Este. Otra pregunta fue: ¿qué armamento utilizaron las dos grandes potencias? A lo que el entrevistado contestó que la Guerra Fría fue el fortalecimiento de la carrera de armamentos y que en general se utilizaron bombas de hidrógeno y bombas atómicas.
Gracias. Esto fue todo por hoy.